empezar esta segunda mesa, que es la que en realidad va a desbrozar un poco lo que es el informe que hemos presentado con el título de Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia. Al margen de las personas que acompañan, sí me gustaría hacer una primera referencia al resto de componentes, al resto de personas que han participado en este trabajo y que por diversas circunstancias, entre otras porque seríamos demasiado para una intervención como la de hoy, y otras porque no podían, creo que en su momento, de forma totalmente generosa por su parte, contribuyeron a que el informe haya adquirido el nivel que tiene ahí, ¿no? Nosotros desde el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales teníamos la sospecha de que el mundo de la infancia está pasando por una serie de vicisitudes que la hacen especialmente vulnerable. También en entornos aparentemente protegidos como son los países de los que llamamos de mala manera primer mundo. Por ejemplo, el bombardeo indiscriminado de propaganda, la escasez de medidas protectoras en entornos digitales, la desprotección en ámbitos familiares o la falta de políticas educativas precisas para la primera infancia son algunos de los ejemplos que justificaban la necesidad de este informe. Así, en julio pasado, y como sabéis siempre que acá se acaba un informe, después de un largo trabajo de contactos y de revisiones de pruebas y demás, pues tuvimos la fortuna de poder ver publicado este informe, que repito, como he dicho en la introducción, algunos ejemplares quedan en papel a la entrada y si no podéis, como digo, descargarlo gratuitamente de la página de la Fundación. Muy brevemente, y en referencia a las personas que no pueden acompañarnos hoy, pero que han estado muy activos en el trabajo. Por empezar, en el orden en que hubo la participación, Rubén Pérez Correa, el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, muestra en su prólogo la preocupación por la aceptación de la situación que tiene en este momento la infancia y adolescencia y sobre todo por la polarización del discurso pro y ante Unión Europea, pese a los informes que señalan que la situación de emergencia de los derechos de las niñas y de los niños es de inmediata estudio o tratamiento. Isabel González Rodríguez y Arcais Gorricho López, desde Euskadi, tuvimos la fortuna de que se hizo coincidente con la aprobación de la ley de infancia también en la comunidad del País Vasco y escribieron un poco dando su aportación desde el grupo político en el que habían participado en el Parlamento Vasco. Y decían que para ellos el mayor éxito de la norma aprobada era pues haber pasado la infancia de ser sujeto de protección a titular de derechos. Yo esto lo he oído antes en la presentación, lo he dicho y creo que volverá a salir, porque es un cambio significativo tan importante que hasta que no asumamos la realidad de lo que esto significa, nos va a costar, pero será en el momento en el que tendremos plena conciencia de que las normativas que están trabajando en ese sentido, bien la europea como la española, las de cualquier comunidad autónoma, son las que van a dar verdadero valor para este cambio de cliché. Javier Guzmán Carrillo, desde la ONG Justicia Alimentaria, por cierto, no sé si hay aquí algún miembro de esta organización, pero me gustaría que se diera a conocer al final y para hablar con ellos, insiste en la regulación de la publicidad infantil porque mientras que no exista o no se respete, la salud poblacional estará en desventaja con los intereses corporativos de las industrias alimentarias. Esta organización, yo creo que, por el trabajo que he seguido y demás, trabaja de forma muy activa, intentando hacer valer la protección de los derechos de la infancia en cosas tan elementales como es que se respete lo que ya está escrito, que los contenidos publicitarios se hagan a las horas en que se tengan que hacer y no a cualquier hora, y por tanto que sean fruto del comentario, del conocimiento de colectivos que en esos momentos seguramente no tendrían que verlos. Por último, el informe se refiere al artículo de la educación infantil del primer ciclo, una etapa en proceso de construcción, en la que ha sido elaborada por los profesores Adriano Villar y María Jesús Mancebón, de las universidades de La Rioja y de Zaragoza, y hablan o hacen hincapié en que los servicios de atención y cuidado de calidad en la primera infancia se han convertido, y lo dicen con satisfacción, en una prioridad política y social. Y acaban diciendo que es urgente que los gobiernos prioricen, en esa importancia que empiezan a dar a este tema tan interesante, prioricen la investigación educativa de esta primera etapa, por lo que es fundamental
lógica la reclamación de unos universitarios, es fundamental que generen datos sobre la misma y facilicen su acceso a los y las investigadoras. Bien, esto en una breve referencia a lo que podéis encontraros si navegáis en el documento con las personas que no han podido participar. Y ya refiriéndome a quienes me acompañan en la mesa y agradeciendo de nuevo su colaboración y su participación, presentaré en primer lugar a la persona que tengo a mi izquierda, Clara Gurriel Pérez. Es especialista en el área de protección frente a la violencia en Save the Children, criminóloga que ha complementado sus estudios con un máster en Derechos Humanos y un curso especializado en Derecho Penal Internacional. Ha trabajado como consultora en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en apoyo del Relator Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes y como colaboradora externa para la Organización Internacional del Trabajo. Su experiencia en Naciones Unidas incluye también colaboraciones con el Comité de los Derechos del Niño y con diversos mandatos de los procedimientos especiales, entre ellos la relatora especial sobre la venta y explotación sexual de niños y niñas. Veis que es un lujazo, ¿eh? Con quien tenemos a continuación, al que le vamos a dar la palabra, a quien vamos a dar la palabra y vamos a decir que tienes, desgraciadamente, 15 minutos, no más. Vale, adelante, Clara. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, tanto a participar en el evento de hoy como a colaborar en este informe. Trata sobre la especialización de justicia, que ya lo ha mencionado antes la ministra, es la adaptación del sistema judicial a las necesidades específicas que tiene la infancia para proteger sus derechos, también dentro del sistema judicial. El artículo también se refiere a los objetivos de la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia y también menciona la legislación nacional. En primer lugar, partimos de algunos datos que nos ayudan a vislumbrar la magnitud de la violencia contra la infancia, que por desgracia sigue siendo un grave problema social que afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Si atendemos, por ejemplo, a los datos oficiales del Ministerio del Interior, vemos que en el año 2023 se registraron más de 65.000 denuncias por delitos que tenían como víctima a un niño o niña. Más de 9.000 de estas denuncias eran por delitos contra la libertad sexual, lo que supone más de un 42,5% del total de denuncias por este tipo de delitos. También vemos que son más de 8.000 denuncias por maltrato en el ámbito familiar. Y si vemos las denuncias relacionadas con el entorno digital, estamos hablando de 5.000 denuncias registradas y más de 1.000 de ellas relacionadas con delitos cibernéticos por delitos contra la libertad sexual. Creo que estamos de acuerdo que son datos alarmantes, cuanto menos preocupantes, pero es que además estos datos no nos muestran toda la realidad, porque desgraciadamente sabemos, se estima que tan solo entre el 10 y el 15% de los casos de violencia contra niños y niñas se notifican. Es por eso que decimos que los datos oficiales muestran tan solo la punta del iceberg y que la violencia contra la infancia y la adolescencia sigue siendo todavía una realidad oculta. Por su parte, la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos del niño reconoce que la violencia contra la infancia en todas sus formas posibles se encuentra muy extendida y de hecho habla de la mitad de niños y niñas en el mundo que sufre cada año alguna forma de violencia. Entonces, para responder a este problema, su tercer objetivo reconoce la necesidad de combatir la violencia contra la infancia, también de garantizar una protección efectiva de los niños y niñas para que crezcan sin violencia en la Unión Europea. Y se compromete a apoyar a los Estados miembros en su lucha contra este tipo de violencia. Por lo tanto, debemos garantizar que la protección de la infancia frente a la violencia y que esta protección sea integral. En esta lucha la prevención es clave porque solamente evitando que la violencia se llegue a producir, evitamos el daño que esta provoca. Por lo tanto, siempre insistimos que las estrategias preventivas deben jugar un papel fundamental en la lucha contra la violencia. Pero cuando esto no es posible, cuando llegamos tarde y la violencia ya se ha producido, debemos asegurar que la respuesta que demos sea adecuada y sea inmediata, para minimizar en lo posible el daño que la violencia ha producido. Porque es importante recordar en este punto que muchas veces ese daño o ese sufrimiento no termina cuando se pone fin a la violencia,
sino que la forma en la que respondemos a veces puede agravar ese sufrimiento cuando no lo hacemos de forma adecuada, aunque no sea nuestra intención. Y esto es lo que llamamos revictimización o victimización secundaria. Por otro lado, si la respuesta está bien diseñada y ejecutada teniendo en cuenta las necesidades específicas que tienen los niños y niñas, entonces esta respuesta puede resultar protectora y reparadora. Bueno, también lo ha adelantado antes la ministra, la buena noticia es que en España hemos avanzado significativamente en la lucha contra la violencia. En 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI. Es, como también ha dicho la ministra, muy buena ley, se trata de una ley pionera, además una ley integral que contiene medidas para los diferentes niveles de actuación, desde la prevención a la prevención da mucha importancia a la ley, pero también llega hasta la recuperación, pasando también por la detección y la atención. Aborda también la necesidad de coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en un proceso de protección a la infancia. Se refuerzan las medidas para evitar la victimización secundaria. Destaca también la formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia para todos aquellos profesionales que trabajen habitualmente con niños y niñas. Y sobre todo reconoce la necesidad de un cambio en la percepción social de este problema y por ello también insiste en la necesidad de campañas de sensibilización. La estrategia de la Unión Europea también tiene un enfoque similar y destaca, por ejemplo, la necesidad de sensibilizar sobre todas las formas de violencia con el fin de garantizar la prevención, la protección, el apoyo y adaptados a la infancia y a la adolescencia. En particular, reconoce la importancia de aumentar la concienciación y la información sobre los derechos de la infancia, incluyendo a aquellos profesionales que trabajan habitualmente con niños y niñas, mediante actividades de formación. Hemos dicho que la protección frente a la violencia debe ser integral, y esto quiere decir que cuando la prevención falla y el niño o niña ya ha sufrido violencia, debemos actuar protegiéndolos, asegurando sus derechos y previniendo su revictimización. Esta necesidad de protección se extiende a todas las instituciones involucradas en un proceso de respuesta a la violencia y por lo tanto abarca también el sistema judicial. Es por eso que decimos que es necesario adaptar el sistema para que sea amigable con la infancia, para que tenga en cuenta y respete los derechos y necesidades específicas que tienen los niños y niñas, al tiempo que mantiene un sistema que sea garantista para todas las partes. Por ejemplo, el proceso debería tener en cuenta el número de veces que se entrevista al niño o niña, para que sea el menor posible, que estas entrevistas sean llevadas a cabo por profesionales especialmente capacitados para ello, que tengan especialización en la infancia, que sean grabadas para poder ser utilizadas como prueba posible en los procesos judiciales, evitando así que el niño tenga que declarar y repetir su historia múltiples veces, que se utilice también un lenguaje adaptado a la infancia en todos los procesos, que la víctima y el acusado no entren nunca en contacto y que se tenga siempre en consideración el interés superior del niño. Al respecto, cabe señalar que la estrategia, en su cuarto objetivo, recoge precisamente la necesidad de la justicia adaptada a la infancia. De hecho, enfatiza la importancia de que los niños y niñas se sientan cómodos en todos los procesos y seguros para participar, y también que se garantice que sean escuchados. Además, dice que los procedimientos judiciales deben adaptarse a la edad y a las necesidades de los niños, priorizando siempre su interés superior. Destaca también la necesidad de mejora de los sistemas judiciales nacionales y invita a los Estados miembros a apoyar la formación especializada de los organismos y profesionales del sistema de justicia. ¿Cuál es la situación en España? Que nosotros en la LOPIVI, que ya he mencionado, recoge esta necesidad o prevé la especialización de justicia. La recoge en su disposición final 20ª, que dice que impone al Gobierno la obligación de presentar en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la LOPIVI un proyecto de ley para la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, tanto para la instrucción como el enjuiciamiento de todos los procesos penales que tengan como víctima a un niño o niña. A pesar de esta disposición, el sistema judicial en España todavía no se ha adaptado a la infancia, tampoco se ha desarrollado un proyecto legislativo específico, al menos no en los términos que prevé la LOPIVI.
Sí que es verdad que en la actualidad hay varios proyectos de reforma que tienen que ver con la reforma del sistema judicial que están actualmente en tramitación, entre los que se destaca, o los que quiero destacar, el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, porque es el que plantea reformas a nivel de organización judicial y hemos identificado como la oportunidad para introducir los principales elementos para conseguir esta especialización. Por ejemplo, que haya secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia. Vale, pues bueno, es simplemente mencionar que en Save the Children tenemos el informe Justicia a la altura de la infancia, que aquí podéis ver nuestra propuesta para la especialización de justicia. De estos elementos quería simplemente señalar el último, que es la prueba preconstituida, porque es uno de los pilares de la especialización, que es el que permite alejar a la infancia de los juzgados y evitar las múltiples declaraciones, y además se relaciona con un recurso de atención integral que desde Save the Children llevamos mucho tiempo impulsando, que es el modelo Barnahus. Se trata de un modelo de atención integral que de momento se está aplicando en casos de abuso sexual infantil, en el que todos los profesionales que intervienen en un proceso de respuesta frente a este tipo de casos trabajan en un mismo espacio y se coordinan. El sistema pone al niño en el centro, de manera que este no tiene que desplazarse por los diferentes servicios ni repetir tantas veces su historia con el daño adicional que ello supone. Entonces, en lugar de acudir, por ejemplo, a una comisaría, el niño asiste a la Barnahus, allí le realizan una entrevista forense que queda grabada y que se puede utilizar luego como prueba admisible en un juicio. Y bueno, señalar también que el modelo además prevé también la terapia y el tratamiento tanto para los niños víctimas como para sus familias. Por lo tanto, aborda todo el proceso desde que se detecta la violencia hasta la recuperación. Destacar también que se trata de un modelo flexible que se puede adaptar a los distintos contextos y territorios siempre y cuando se cumpla con una serie de estándares de calidad de los que va a depender su efectividad. La estrategia europea también recoge de manera expresa este compromiso de la Comisión a continuar apoyando este modelo que se está expandiendo en Europa. Bueno, como he dicho, la efectividad de este modelo está basada en la evidencia. Hay múltiples estudios que destacan, por ejemplo, que protege mejor al niño. En Islandia, desde que se implementó, están aumentando los casos en los que el abusador es acusado. En España se ha empezado a implementar, tenemos un modelo Barnahus en Tarragona, y desde que se abrió la prueba piloto en 2020 hasta 2023 se han multiplicado por 4 los casos de detección de los casos de abuso sexual en Campo de Tarragona, que está este nivel de detección está muy por encima al resto del territorio. Y nada, simplemente para concluir, pues dejaros resumir que la adaptación del sistema de justicia a la infancia es un aspecto fundamental en la lucha contra la violencia y la prevención de la revictimización, que además esta adaptación o esta especialización de justicia debe incorporar, por tanto, el modelo Barnahus. Y bueno, eso que en España de momento hemos avanzado, pero aún queda también mucho trabajo para hacer para la implementación efectiva de todas estas medidas. Por desgracia todavía sigue siendo muy frecuente que veamos cómo los procedimientos en los que los niños son víctimas se alargan indebidamente en el tiempo, a veces con consecuencias nefastas para el bienestar de los niños y niñas. Y por eso quiero dejaros con el mensaje de que la especialización de la justicia en violencia contra la infancia y la adolescencia no es solo necesaria, sino que también es una urgencia. Y además es uno de los objetivos promovidos por la estrategia de la Unión Europea. Muy bien. Bien, la siguiente compareciente, Adriana Neveruela Macías, es especialista en políticas de infancia en UNICEF España, licenciada en periodismo y ha cursado estudios de máster en comunicación política institucional, Unión Europea y derechos de la infancia.
Comenzó su carrera profesional trabajando en equipos de comunicación del sector de entretenimiento, por ejemplo, de Walt Disney Company, y desde el 2011 trabaja en el tercer sector, primero en la ONG Helsinki España y desde el 2017 en UNICEF. Adriana, cuando tienes tu turno. Muchas gracias, Pablo, y bueno, gracias por invitar a UNICEF a participar en este informe, también gracias al Instituto de Estudios Educativos y Sindicales. A mí me gustaría empezar con 4 datos, un poco que nos sirvan como para contextualizar cuál es la situación de la infancia en la Unión Europea. Me han hecho un poquito de spoiler, pero lo voy a repetir porque no pasa nada. Los datos siempre a veces nos cuesta quedarnos con ellos. El primero es relativo a la pobreza infantil. 1 de cada 4 niños y niñas dentro de la Unión Europea está en riesgo de sufrir pobreza infantil. El segundo, que también me lo han adelantado, es que se estima que alrededor de 11 millones de niños y niñas sufren algún tipo de problema de salud mental. Cuando nos referimos a cambio climático, alrededor de la mitad de los niños y niñas que viven dentro de la Unión Europea están expuestos a varias horas de calor a lo largo del año. Y esto es un dato de 2020, con lo cual yo creo que si pensáramos en el verano que acabamos de pasar, esta cifra sería bastante más elevada. Y por último, relacionado con derechos digitales, en 2021 se vio que alrededor de 1/3 de los niños menores de 10 años dentro de la Unión Europea no sabían identificar si un sitio web era fiable. Teniendo en cuenta que nuestros hijos e hijas pasan muchísimo tiempo navegando por internet, porque forma parte pues del sistema educativo, pero también de su ocio, bueno, pues es una cifra cuando menos preocupante. En el artículo lo que hemos intentado ha sido contextualizar lo que es la Estrategia Europea de los Derechos de la Infancia, sobre todo congratulándonos de que se haya aprobado en la legislatura que acaba de terminar y bueno, poniendo de manifiesto el gran avance que significa tener una estrategia a nivel europeo que intente poner en el corazón de todas las políticas que se aprueban, tanto a nivel interno como en la acción exterior de la Unión Europea, a los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y que además ha tenido ya algunos resultados concretos, como es la aprobación de la Garantía Infantil Europea, la creación de la Plataforma Europea de Participación Infantil y Adolescente, y aquí sí me gustaría detenerme un poco, porque no solamente para UNICEF, sino en general para todas las entidades de infancia, la participación infantil, como quizá algunos sabéis, es uno de los 4 pilares fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, y para nosotras es fundamental que las políticas que se desarrollan, cuando se crean, y a la vez también, a la hora también de ponerse en marcha, bueno, pues tengan en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, esta plataforma que empezó a andar hace alrededor de 2 años, y de la que UNICEF España forma parte, bueno, pues ya ha tenido varios hitos, está ya trabajando y nos congratulamos realmente porque pensamos que es una noticia excelente. Y la tercera pata que me gustaría destacar también de la estrategia es la creación de la figura de un coordinador de los derechos de la infancia dentro de la Comisión Europea, ¿no? Una figura que al final es transversal, aunque está situada en la anterior legislatura dentro de la Dirección General de Justicia, pero que lo que intenta hacer es, efectivamente, como indica su nombre, pues coordinar lo que el Colegio de Comisarios realiza, porque al final la infancia pues, es transversal, hay muchísimas direcciones generales que tienen temas que tocan a niños, niñas y adolescentes, y es importantísimo que haya una figura bueno, pues que esté un poquito pendiente de que realmente los planes de acción, las políticas que se ponen en marcha, pues tengan en cuenta los derechos de la infancia. A partir de aquí lo que me gustaría es centrarme en 4 prioridades, ¿no? 4 políticas clave, porque al final, pues como comentaba, la infancia es transversal, tocamos muchísimos temas, pero como el tiempo es limitado, me gustaría empezar hablando de pobreza infantil. Como decía al inicio, encontramos, ¿no?, que hay unas cifras de pobreza infantil que bueno, deberían causarnos bastante vergüenza. La Unión Europea son alrededor de 20 millones de niños y niñas, y esto supone un 20%, en el caso de España la cifra es superior, llega casi al 28%, y bueno, la Unión Europea tiene un compromiso de intentar reducir esa cifra en 5 millones para el año 2030 y para eso, como comentaba anteriormente, ha puesto en marcha una estrategia, un plan de acción que se llama la Garantía Infantil Europea y que lo que intenta es fortalecer la protección social y ofrecer unos servicios sociales de calidad centrándose en 5 ejes clave. La educación y los cuidados en la primera infancia que sean gratuitos, y uno de los artículos precisamente, como comentaba antes Pablo, habla de esa educación 0-3, ¿no?, y para que sea accesible para todos los niños y niñas. Educación gratuita, pero gratuita de verdad,
durante la época en la que la educación es obligatoria para todos los niños y niñas, asistencia sanitaria gratuita, y no solamente hablamos de poder ir al pediatra, sino de todo lo que la asistencia sanitaria conlleva, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos que llevar a nuestro hijo al dentista o de repente pues, el niño o la niña necesita ponerse unas gafas. Una nutrición saludable, y esto incluye poder acceder a una comida que sea saludable dentro del centro educativo, y el acceso a una vivienda adecuada. Aquí, sobre todo en el tema de la vivienda, sí me gustaría destacar que UNICEF elaboró y publicó en el mes de marzo un informe sobre lo que es una vivienda adecuada y cuáles son las consecuencias que para un niño o una niña tiene el no vivir en una vivienda adecuada. Consecuencias que son tanto a nivel de salud física como de salud mental, como para el derecho a la educación e incluso para sus oportunidades futuras, ¿no? Y esto lo podéis ver en la web de UNICEF, este informe, que es realmente interesante. Clave para que la garantía infantil europea se convierta en una realidad, bueno, pues es la financiación, ¿no? Para UNICEF, durante la próxima legislatura, que acaba de empezar, es fundamental la negociación del nuevo marco financiero plurianual, y vamos a trabajar para que haya líneas específicas que garanticen que la garantía infantil europea tiene el presupuesto necesario para que realmente se pueda implementar en todos los Estados miembros, y que esa meta de reducir de 5 millones los niños y niñas que viven en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social realmente se cumpla. También, bueno, la garantía infantil europea forma parte del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Este pilar se va a negociar, renegociar de nuevo en el año 2025, y bueno, esperamos que no se pierda ese foco y que la infancia siga teniendo, bueno, pues el lugar que se merece. Por último, bueno, me gustaría mencionar el tema demográfico, porque en 2022 había en la Unión Europea 81 millones de niños y niñas, que puede parecer mucho, pero lo que vemos es que es 1 millón menos del que había en el año 2012, cuando la población total ha subido en 6 millones. Entonces, bueno, este también es un reto que tienen las instituciones europeas. ¿Qué políticas se pueden hacer para abordar el reto demográfico, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, como por ejemplo, como comentaba la ministra, del tema de la migración, ¿no? Y cómo puede contribuir a paliar este problema. El segundo tema que me gustaría abordar es derechos digitales. Como comentaba antes, para los niños y para las niñas, bueno, la vida en el mundo virtual es cada vez más habitual, ¿no? En el centro educativo, pero también a la hora de su ocio. También se ha avanzado mucho a nivel legislativo en la pasada legislatura, pero desde UNICEF y otras entidades de infancia lo que pedimos para esta nueva legislatura es que haya más datos. Es fundamental que haya datos sobre el uso que hacen los chicos y las chicas de las nuevas tecnologías, y que además con estos datos luego se puedan hacer evaluaciones de impacto de las medidas legislativas que se están poniendo a cabo, para ver si realmente están funcionando o no y si hace falta avanzar. Y luego también el tema de la alfabetización digital, porque como decía al principio, si 3 de cada 10 son incapaces de decir si un sitio web es fiable o no es fiable, cuando es el lugar en el que aprenden pero también en el que se entretienen, bueno, pues es preocupante y es importante poner medidas para solucionar esto. En cuanto al cambio climático, de nuevo nos congratulamos porque ha sido una legislatura en la que se ha avanzado mucho, sobre todo con la implementación del Pacto Verde Europeo, pero este progreso debe protegerse. Es fundamental que en un mundo en el que hay mucha volatilidad y en el que se ve que hay muchísimas amenazas, ¿no? La transición verde se haga, pero que además sea justa. Por eso, lo que estamos promoviendo es que, de cara a esta nueva legislatura, es que las instituciones sigan apoyando la legislación que proteja la salud de los niños, niñas y adolescentes, legislación respecto a la calidad del aire, pero también, por ejemplo, para protegerles de sustancias tóxicas, y aumentar también la inversión en alfabetización sobre todos los temas relacionados con la crisis climática. Por último, salud mental, y aquí sí que nos parece muy grave la ausencia de datos que hay, ¿no? Sí que mencionaba al principio, bueno, se estima que hay 11 millones de niños y niñas en la Unión Europea con problemas de salud mental, pero lo que sí que sabemos es que faltan muchísimos datos sobre cuáles son los causantes, cuáles son realmente los problemas que tienen, etc. Entonces, en la pasada legislatura, de nuevo, se ha trabajado y se ha aprobado, además bajo el mandato de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, una estrategia global de salud mental, una estrategia europea de salud mental, pero es fundamental que esta estrategia ahora se aplique, y es fundamental tener esos datos que nos puedan apoyar a la hora de aplicarla y crear legislación que realmente tenga un impacto positivo en la infancia. No me gustaría terminar sin hablar de gobernanza,
como mencionaba, hay una figura que se ha creado a raíz de la estrategia, que es la de la coordinadora de derechos de infancia de la Comisión Europea, pero esta figura se tiene que mantener en la nueva comisión. Ayer von der Leyen ya habló de los nuevos comisarios. Desde las entidades de infancia habíamos hecho presión para que hubiera una vicepresidencia que pudiera en algún momento llevar un nombre de generaciones futuras, infancia, etcétera. Esto de momento en sus planes no está, pero bueno, seguiremos presionando para que dentro de la Comisión Europea haya como mínimo esa figura de coordinación y que tenga presupuesto. Y dentro del Parlamento Europeo existe el intergrupo, pero de nuevo también presionamos, ¿no?, para que pueda incluso existir una vicepresidencia que pueda apoyar y vigilar, ¿no?, que todas las propuestas legislativas tengan en cuenta los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bien, y por último, Isabel Galvin Arribas, maestra, licenciada en Geografía e Historia, DEA en Migraciones e Intervención Social, máster en Comunicación Política e Institucional, con estudios de psicopedagogía, profesora de didáctica y organización escolar en la Facultad de Educación de la Complutense. Es portavoz de Comisiones Obreras en el Consejo Escolar de Madrid y en el Observatorio de la Convivencia. Además, en comisiones, secretaria de Política Educativa y posteriormente de Acción Sindical. Y ahora, de actualidad, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Madrid. Isabel, muchas gracias. Pablo. Gracias déjame acabar, porque siempre estás disponible para este tipo de actos y de verdad, desde la organización y personalmente, me agradecido. Bueno, lo primero agradecerte a ti el trabajo, que yo lo tenía aquí para decir, porque realmente este informe, que es un nuevo informe, es muy necesario, muy oportuno, pero es el último. Pero hay otros y de gran relevancia y también muy oportunos y muy necesarios. La incorporación de Pablo a la Fundación le ha dado un impulso muy importante, yo lo quería decir también. Gracias a ti por contar con nosotros, por presentar el informe aquí en Madrid. Y es de partida un material muy útil, va a ser muy útil para el trabajo en los centros docentes, para desde luego el profesorado y otros profesionales de nuestro sector, para la formación inicial y para la formación continua, y también para generar acciones, materiales curriculares en los centros, porque está dentro de un material que se sitúa, una propuesta que se sitúa dentro de los objetivos 2030, y por lo tanto también desde ahí tiene un impulso, porque está dentro del currículo, se puede plantear como material extracurricular. Bueno, yo quería empezar diciendo que cuando tenemos que hacer un informe diciendo que defendemos los derechos humanos de la infancia, tendríamos que hacer un llamamiento ya y una reflexión a decirnos que es necesario en el siglo que vivimos, en el 24 del siglo XXI, defender a la infancia. Es muy habitual que cuando queremos descalificar, despreciar o desaconsejar una situación, se asimile a un patio de colegio, a un niño pequeño, es lo habitual. Estamos todavía en esa fase casi preliminar de cuando se ha dicho en la primera mesa, se apunta en el informe, cuando queremos desestigmatizar a un sector de la ciudadanía, ¿no? Los niños son ciudadanos pequeños, pero son ciudadanos de pleno derecho, y eso yo creo que se nos olvida mucho, y muy a diario, muy habitualmente, ¿no? Me parece en ese sentido que el informe aproxima a una realidad muy cruda, y es una realidad, se han dicho datos de Europa, pero los datos españoles son aún peores, y entiendo que a mí en esta mesa se me ha invitado para poner el foco en los datos de Madrid, que son aún peores, ¿no? Realmente, referenciándonos en las dos entidades que tenemos el honor en las comisiones obreras de tener en la mesa, porque tanto Save the Children como UNICEF son referencia a la hora de señalar la situación de la infancia, y datos que vamos a dar son de los propios informes de las entidades que nos acompañan, y que desde luego para Madrid Comisiones es un honor de verdad teneros aquí. Os leemos, os seguimos en cada uno de los informes que presentáis. Fijaos que decía nuestro secretario general, decía Unai, los datos, y se ratificaba los datos europeos. Pues en España recientemente, ahora en primavera del 24, se ha presentado un nuevo informe de Save the Children, y ha crecido la pobreza infantil un punto 1. Nuestros menores son más pobres y estamos situados en un 28,9.
a nivel nacional, casi el 29%. Aumentamos, ya no es 1 de cada 5 en España. Pero además es que esos datos sitúan a la infancia 8,8, casi 9 puntos por encima de la situación que tienen las personas adultas. Es decir, que una familia en situación de pobreza, unos adultos en situación de pobreza conviven con unos menores que son más pobres, hay más menores pobres, ¿no? Y en Madrid los datos son ya disparatados, sobre todo si situamos el foco en que Madrid se supone, se dice, cada día lo vimos aquí en esta capital del reino, que somos la locomotora de la economía nacional. Bueno, pues los datos de Madrid superan el 35% de pobreza infantil, y estos porcentajes se multiplican, por supuesto, si pensamos en inmigrantes, si por supuesto familias monoparentales, atención, trabajadores y trabajadoras pobres, que están tanto el padre como la madre, o el padre o la madre, bueno, los progenitores, están trabajando, pero los salarios que alcanzan a ganar no llegan para mantener el hogar. Y en ese sentido también todo lo que son los sectores, los ciudadanos racializados, etnizados, bueno, todos los españoles y españolas de etnia gitana, que también multiplican también estas cifras, ¿no?, a modo de ejemplo. En ese sentido, bueno, pues haciendo también recorrido, esos serían como esos datos que nos aproximan a la realidad de la situación de la infancia en España y particularmente en Madrid. Y haciendo un recorrido transversal al informe, yo sí quería hacer alguna consideración de elementos claves que me han parecido relevantes para contrastar con la realidad, y en particular madrileña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quiero hacer una afirmación. Estamos en la comunidad más desigual y más desequilibrada en materia de políticas de infancia, en situación de la infancia, de toda España, y una de las más europeas. Y eso también se concluye de los informes que presentan las entidades, pero también de la lectura al final del informe, contrastándolo con la realidad. Hay un desequilibrio sur-este y también un desequilibrio norte-oeste, norte-oeste, sur-este, tanto en las localidades de la región como en los distritos de la ciudad. Y está muy marcado en cada uno de los aspectos que señalan también de manera transversal el informe. Sin ninguna duda, hay un hecho político que se ha mencionado en la mesa anterior y aquí ahora, que es la aprobación de la Ley 8 del 21, Ley Orgánica de Protección de la Adolescencia y de la Infancia. Pero necesito, desde la realidad de una comunidad como Madrid, señalar que es una ley que lamentablemente no vino acompañada de la financiación suficiente, pero además lamentablemente en elementos clave no es orgánica. Por lo tanto, deja al albur, deja a las políticas de infancia de las comunidades autónomas, y yo voy a señalar desde el foco educativo, poniendo más el foco en Madrid y en la educación, pues por ejemplo la figura del coordinador del bienestar, que recibimos con mucha alegría desde el sector. En Madrid no se ha concretado en nada. No es una figura específica. Nosotros pensamos que profesionalmente tenemos a los profesores de servicios a la comunidad que podrían realizar estas funciones de una manera muy clara, pero además es que no hay recursos en los centros. Digamos, esa figura la desempeña de una manera burocrática, con hastío desde la administración. Han delegado en los centros que la haga alguien, y la hace sin tiempo, sin horario y desde luego sin reconocimiento también profesional, retributivo, etc. Supone una carga. Ahora mismo hay un movimiento dentro de los coordinadores para dimitir, porque hay incluso hay miedo de que pasen cosas, porque realmente pasan cosas y realmente no tienen capacidad de abordar esa situación y mucho menos de prevenir. Por lo tanto, aquí esto ya está hecho. Se trataría de hacer algún tipo de iniciativa que mejore esta ley y que realmente haga orgánico, garantice pues que llegan fondos finalistas y que las figuras que aparecen en la ley son reales, ¿no? Otro elemento que aparece y que quiero poner el foco también en Madrid es la pobreza alimentaria y la pobreza en general en relación con la alimentación. Se ha hablado de riesgos en relación con la pobreza. Yo solo decir que hace apenas una semana se publicó la resolución de becas al comedor en Madrid. Lo llaman becas, pero no lo son.
son ayudas, son copagos. El año pasado fue ya una situación escandalosa y el nuevo consejero se comprometió a llegar a 147.000, lo que llama becas, ayudas copago. Finalmente han sido 103.000, de las cuales gratuidad total solo tienen unos 5.000 menores, la mayoría hijos e hijas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son casi los únicos que reciben de oficio la gratuidad. Hay una alarma en los centros educativos total, absoluta, por parte de los equipos directivos, docentes, las familias, porque quien lo necesita, primero quedó excluido porque hay brecha digital, toda la burocracia no han podido presentar la solicitud, pero luego una vez que las han presentado algunos, también han quedado excluidos. De manera que estamos en 103.000 en el curso 2009-2010, alcanzamos las 200 becas a comedor en Madrid. Fijaros el retroceso, habiendo más alumnos y una situación además de pobreza infantil que crece. Pongo ahí el foco y pongo el foco además que el dinero público que llega, desequilibradamente también, llega más a los centros concertados. ¿Por qué, diréis? Pues entre otras cosas porque los centros concertados tienen comedor escolar en la secundaria y los centros públicos apenas tienen comedor escolar en la secundaria. Por lo tanto, también ahí, a través de esa realidad, hay una desviación de dinero a las familias socioeconómicamente más favorecidas y no llega a quien realmente lo necesita. Luego esa situación se agudiza de manera muy rápida, para no ocupar más tiempo del que nos han adjudicado. Si quiero comentar tres cuestiones más. Una es lo relativo a la salud mental. Habría que hablar de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, porque socialmente solo nos preocupamos cuando estamos hablando de conductas autolesivas o cuando ya estamos en un extremo, cuando la vida del menor está corriendo riesgo porque está teniendo pensamientos de quitarse la vida o de conductas autolesivas muy graves. Pero hay toda una gama enorme de conductas también que muestran problemas de salud mental que no estamos llegando a ellos, y no estamos llegando a ellos porque vuelvo a la realidad que tenemos en los centros aquí en Madrid concretamente, para poner ese foco. Evidentemente se tapan los datos. Yo soy portavoz de comisiones en el Observatorio de la Convivencia y lleva casi un año sin reunirse. De hecho, estamos preparando una queja porque no se ha reunido, no sabemos, no conocemos, no podemos hacer propuestas allí. Y decir que tenemos falta de profesionales. Estamos en una ratio de orientador con 1.500 alumnos, 1.200 alumnos. ¿Cómo vamos a llegar a la realidad de los menores? Estamos pidiendo el segundo, tercer orientador por centro, ese PSC que decía antes, y luego menos ratios, menos horario lectivo, desde luego, para poder atender toda esta realidad. Y si pudiéramos tener esos coordinadores de bienestar haciendo lo que dice la ley, pues probablemente no llegaríamos a ese número de conductas que hemos empezado el curso arrastrando solo en adolescentes. Y casi el 90% de ese dato que voy a dar ahora, hemos arrastrado el curso pasado más de 1.000 protocolos de conductas autolíticas. A eso se suman todos los otros protocolos que hay también, que están prácticamente sin cuantificar en lo relativo a situaciones de violencia, bandas urbanas, todo lo que tiene que ver también con las conductas adictivas a móviles, etcétera, a pantallas en general, que están también ahí, y que realmente de eso tenemos muy poco enfocado, ¿no? Y luego, por otra parte, en cuanto a la pobreza educativa, yo quiero señalar que hay unas brechas enormes en materiales, desde luego el programa C de libros de texto, pantallas en los hogares, contextos con recursos, las actividades extraescolares o el propio ocio que unas familias pueden facilitar a sus menores y otras desde luego que no. Y ahí una clave es la gratuidad. La gratuidad que establece el 27.2 de la Constitución, se ha mencionado, que deberíamos garantizar y que sabemos que es una política pública que va a dar resultado educativamente y a futuro. Y desde luego, tres comentarios para terminar. Uno en relación con la educación infantil. Es un derecho del menor. El modelo falla
y queremos políticas de generalización, universalización de la educación infantil, pero con un modelo de calidad, que tenga profesionales que cobran dignamente, con la cualificación que tienen los que actualmente atienden a los menores, pero no un modelo que sirva, como en muchos casos está ocurriendo, desde luego Madrid es un ejemplo, para engordar negocios de empresas que no son del ámbito educativo y que realmente a lo que vienen es al pelotazo de la educación infantil. Y en este sentido el modelo también es clave. No puede aparecer relacionado a la educación infantil nada que se llame asistencial o de cuidado, porque es un derecho, y también aquí deberíamos hacer también una reflexión, aquí en esta casa más todavía, que tenemos que luchar por los derechos laborales de los padres y de las madres, de las familias de todo tipo, para que no mezclemos la conciliación con la educación infantil. Lo dejo ahí también para el debate. Me ha gustado mucho esa parte y me parece muy relevante. Además, hay un debate ahí pendiente del modelo de educación infantil y todo lo que supone ese impacto en la educación infantil actual a futuro, porque yo quiero terminar por aquí. En los presupuestos rara vez, tampoco nosotros, cuando analizamos los presupuestos, no hacemos un análisis exhaustivo de las políticas de infancia. Probablemente tendríamos que sumar todas las partidas, pero deberíamos hablar más en general de cuáles son las partidas para las políticas de infancia. Y tampoco hay, en España no lo hay. Y tras leer el informe he buscado, si hay alguien en la sala que tiene esa información, yo se la agradecería, pero no he encontrado en ningún análisis presupuestario, ni nacional ni autonómico, ningún elemento de evaluación de las políticas de infancia. Veo ahí un déficit. Y desde luego, me ha preocupado también cuando hemos visto el organigrama europeo, vemos que realmente queda bastante relegada la realidad. Y es que quiero terminar diciendo algo que es muy obvio: invertir en infancia es invertir en el futuro. Es que si no invertimos en la infancia estamos predestinando un futuro muy incierto, pero sobre todo estamos excluyendo de ese futuro a un porcentaje muy alto de los ciudadanos. En Madrid ahora mismo más del 35% de partida está excluida del futuro, porque está excluido de las oportunidades que deberían estar garantizadas por el desarrollo de nuestra propia Constitución. Y hay que defender la infancia y hay que defender que tiene todos los derechos humanos plenos. Gracias. Bien, estamos justo de tiempo, pero mientras sube Paco para hacer ya el cierre de la jornada, si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de las participantes en la mesa. ¿Me escucha? Sí, sí. Mira, yo quería comentar algunos datos que me han ido viniendo. Por ejemplo, creo que en la Unión Europea la media de pedofilia, o sea, de pederastas, estaba como a un 20% y en Estados Unidos a un 10%. Luego hay otra cuestión que me ha llegado un dato, que, bueno, pues que estamos muy mal con respecto a la Unión Europea, con respecto a el problema con los menores, la infancia, la pobreza, todo esto, ¿no? Y si eso, ¿sabéis que es alguna reflexión? Yo como era de Podemos lo veo así en la perspectiva feminista, ¿no? Que igual, si vosotros pensáis que ha habido como esa lucha feminista que sí que se ha avanzado bastante, según el EIGE, que se ha mezclado muchísimo con respecto, llegando a ser un país líder, ¿no? en feminismo en la Unión Europea, pues que sí, con esa confrontación tenía una repercusión pues, de problemas. Yo, por ejemplo, cuando separaron mis padres, pues el hecho de divorcio, una cosa lo más normal, los padres se llevan mal, se separan, pues el niño sufre, ¿no? O bueno, pues el tema, claro, si hay una secta, ¿no? O sea, si hay pedofilia en la casa, lo mismo, ¿no? Que hay un problema y son las personas jóvenes, son los niños, las personas infantes, las que más sufren. Que eso cómo se puede abordar o cómo se pueden conciliar estas posturas, ¿no? De crecimiento del feminismo, que es una cosa muy positiva, y de bueno, pues de bienestar, ¿no? Y luego el problema de lo que yo pienso que es la pedofilia que hay en la Unión Europea, eso no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, a mí cuando llegan datos de aquí estamos a un 20%, en Estados Unidos a un 10%, ¿eso por qué? Si tenemos un modelo que en realidad es muy parecido y todo esto, ¿qué se está haciendo mal desde la Unión Europea para que esto esté mal? Creo que en España está también en la misma cifra, creo que es un 10%. Creo que, no sé, por ejemplo, de Chile o las organizaciones que lo estáis trabajando más, ¿qué pensáis de esto?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que los datos que mencionas sobre los pedófilos en la Unión Europea no tenía ese dato. Sí me gustaría resaltar también una cosa, y es que a veces cuando vemos que aumentan las cifras o los casos de abuso sexual, de violencia contra la infancia, ahí también hay una doble vertiente que hay que tener en cuenta y que no siempre tiene que indicar que está aumentando esa violencia, sino que a veces es reflejo de la concienciación, de que está aumentando esa concienciación y que por tanto esos casos se denuncian más. Lo digo también por, ya te digo, desconozco los datos que me dices, pero también una reflexión que quiero lanzar es que igual esa diferencia de la proporción que mencionas con Estados Unidos puede ser también esa diferencia de la concienciación en un lugar y en otro. En Europa, por ejemplo, el modelo Barnahus se ha empezado a implementar también en Estados Unidos y en las casas de los niños. Y desde que se ha empezado a implementar en Europa, pues todos los casos están aumentando, o sea, los casos que conseguimos detectar, los casos que llegan a juicio, incluso los casos que se condenan. Entonces, no siempre ese incremento está, o sea, partiendo de que, obviamente, cualquier dato sobre violencia contra la infancia es siempre muy preocupante, a veces ese aumento de los datos no tiene por qué ser una realidad. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, si quieres cerrar, por favor, la cámara. Gracias. Buenas tardes, y yo en 5 minutos, que es el tiempo que tengo, que voy a procurar no agotar, voy a referirme brevemente, voy a centrar mi intervención en el derecho a la educación, como secretario de la Federación de Enseñanza, y dentro de quiero referirme a la situación de la educación infantil en nuestro país, porque todavía nos queda mucho trabajo por hacer en esta etapa educativa, porque es un elemento vertebral de la igualdad de oportunidades, por la importancia que tiene esta etapa para el desarrollo personal, y también porque es un elemento predictor del posterior éxito escolar y, por tanto, un elemento que contribuye a la reducción del fracaso escolar y del abandono educativo temprano, y por lo tanto se constituye en un elemento importante vertebral de la equidad educativa. ¿Y cómo estamos en nuestro país en lo que se refiere a la educación infantil y a la garantía del derecho a la educación en esta etapa? Tenemos unas altas tasas de escolarización en el 3-6, está prácticamente universalizado, estamos en el 99% de alumnado escolarizado en esa etapa educativa, en esa parte de la etapa, pero sin embargo el desafío actual es avanzar en la extensión del ciclo de 0-3 de la educación infantil a través de la extensión de la red pública de calidad, como decía Isabel Garbín, y con carácter educativo. Ese 56% contrasta con cifras, por ejemplo, de los países nórdicos, que presentan tasas superiores al 90% del 0,3. Pero claro, este incremento en esos países está vinculado a la extensión de la oferta pública y gratuita y a un esfuerzo de inversión que se hace en ese nivel educativo que no se hace en nuestro país. Así, por ejemplo, Noruega invierte el 0,73 del PIB en educación infantil, Islandia el 0,68, Suecia el 0,58 y España solamente el 0,16% de su PIB a la educación infantil, es decir, casi 5 veces menos que Noruega, que es el país que más invierte. Estos datos están sacados del estudio que hoy presentamos, de la parte que han hecho sobre educación infantil a nivel mundial y María Jesús Manceón. En nuestro país la escolarización del 0,3 está lastimada también por la dispersión de la red pública, en la que coexisten diferentes modelos dependientes de la iniciativa local o autonómica, de gestión directa, de gestión indirecta. Todo ello ha conducido a la privatización de la etapa, con precios caros, ayudas escasas y modelos educativos dispares y poco inclusivos, y en definitiva ha generado desigualdad a la hora de acceder a una plaza de 0,3 años. La LOE compromete la implantación del 0,3 mediante la extensión de la oferta pública suficiente y gratuita, y el último esfuerzo que ha hecho el gobierno, los fondos, con fondos europeos, los fondos Next Generation, comprometen entre 2021 y 2023 650 millones de euros para crear 65.382 plazas en el tramo 03 de la educación infantil.
El problema es que muchas comunidades autónomas destinan estos fondos a la extensión de la oferta privada o directamente lo rechazan. El último ejemplo es Andalucía, que acaba de devolver al Estado 112 millones de euros de los fondos estos Next Generation, con los que podrían haber creado 12.000 plazas públicas que no han creado porque, insisto, han devuelto al Estado el dinero sin ejecutar, ¿no? ¿Y es suficiente el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para la extensión de la educación infantil? Pues para nosotros es manifiestamente insuficiente. Con esos 650 millones de euros se podrían crear 5.316 nuevas unidades de educación infantil, pero vamos a contrastar esta cifra con y para escolarizar a los alumnos y alumnas que quedan por escolarizar en el 03 de educación infantil, habría que crear no 5.316 sino 52.750 unidades, es decir, 10 veces más. A este ritmo tardaremos 25 años en universalizar el ciclo 03 de la educación infantil. Si nos ponemos un objetivo razonable en el corto y medio plazo, que es escolarizar al 50% de los alumnos y alumnas que están sin escolarizar, pues el esfuerzo tendría que ser de invertir 3.315 millones de euros, es decir, 5 veces más de lo que se ha puesto sobre la mesa, y crear 325.000 nuevas plazas, es decir, 5 veces más de lo que se ha puesto sobre la mesa. No me extiendo mucho más, porque sí quería señalar qué retos tenemos por delante, qué esfuerzo tenemos que hacer si queremos garantizar el derecho a la educación infantil, y el horizonte que planteamos desde Comisiones Obreras es que hay que hacer ese esfuerzo que como mínimo y en el corto y medio plazo suponga escolarizar al 50% de los alumnos de 03 que están aún sin escolarizar en ese modelo de escuela pública, gratuita, de calidad y en una etapa con carácter educativo, que no quiero extenderme porque ya ha dicho Isabel Gavín cómo se gasta la derecha con el carácter asistencial de la educación infantil, que desvirtúa completamente el carácter de la etapa, ¿no? Y quiero terminar reconociendo y agradeciendo a Pablo su tarea al frente de la dirección del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación 1 de Mayo, en una etapa que yo me atrevería a calificar como una etapa brillante, ¿no? Este es el 7º estudio que presentamos en esta etapa bajo la dirección de Pablo. Hemos abordado temas centrales sobre la situación de nuestro sistema educativo, como la situación del alumnado migrante, la identidad europea en la educación española, los mitos sobre la escuela pública, la inclusión del alumnado en la formación profesional, la memoria democrática en las aulas, la salud mental en la educación y esta última entrega sobre los derechos humanos de la infancia. Por lo tanto, yo creo que hay que agradecer el trabajo de Pablo al frente del instituto, porque, insisto, es una etapa que yo me atrevería a tildar de brillante. Sin más, agradecer a los participantes en las mesas, a la ministra de Nuestra Señora, su presencia hoy aquí, y a todos vosotros y vosotras por la presencia, así que muchas gracias y vamos por clausurar las jornadas.